la prima de riesgo de Francia ha superado por primera vez en la historia a la prima de riesgo española. Esto es muy sorprendente porque recordad que el indicador de prima de riesgo nos habla un poco, al menos en términos teóricos, de la probabilidad de quiebra que tiene cada uno de estos países. Entonces el hecho de que Francia tenga una prima de riesgo superior significa que al menos los inversores financieros creen que Francia tiene mayor probabilidad de quiebra que España. Luego matizaremos todo esto. Estoy hablando de la visión convencional de cómo se interpreta que es la prima de riesgo, ¿no? Esto ha despertado obviamente muchísimas preguntas, muchísimas preocupaciones, muchísimos titulares por ahí diciendo cómo es posible que Francia, que es una economía bastante más productiva, bastante más avanzada que la de España, tenga una prima de riesgo superior. Y han aparecido muchas explicaciones por ahí, de que tiene ahora mayor déficit público, que tiene mayor deuda pública, que no sé qué, patatín, patatán. Y es como, estoy muy cansado de ver siempre las mismas explicaciones al respecto, y que hace 10 años yo lo podía aceptar. Yo en aquel momento, de hecho, estaba todavía innovando y adquiriendo información para poder abordar este tema. Pero hoy día, en el año 2024, por favor, seamos serios. Ya hemos visto que la prima de riesgo es un indicador que controla el Banco Central correspondiente, en este caso el europeo, a libre voluntad. Lo hemos visto en el caso de la eurozona con muchísima claridad. Y a pesar de todo, todavía hay gente que dice, no, esto es por el déficit público, por la deuda pública y tal. A ver, es verdad que el Banco Central Europeo ha dado marcha atrás hace un año y medio, casi 2 años, y por lo tanto hay más margen para que la prima de riesgo pueda subir por otro motivo. Pero tampoco suele ser el déficit público ni la deuda pública, suele ser acontecimientos políticos, cosas que pongan nerviosos a los inversores. Como por ejemplo ahora que en Francia se haya nombrado como primer ministro a una persona que pertenece a un partido político que no es el que precisamente había ganado las elecciones y que se enfrenta a una posible moción de censura. Entonces, cuidado, que hay explicaciones que no son tengo mayor déficit público y tengo mayor prima de riesgo, que por favor ya eso lo hemos tenido que superar o deberíamos haberlo superado hace mucho tiempo. Entonces aquí vamos a analizar por qué entonces la prima de riesgo está ahora por encima de España, qué significa y sobre todo una interpretación mucho más rigurosa que la que vemos por ahí de no, simplemente es que Francia tiene mayor deuda pública y entonces tiene mayor posibilidad de quiebra. Que no funciona así el tema, no funciona en ninguna parte del mundo siempre que el Banco Central quiera. Pero es que en Europa lo hemos visto claramente después del año 2012, como veremos a continuación. Entonces, por favor, este vídeo lo hago casi para que la gente despierte y que se dé cuenta de que no es esa la explicación. La explicación manida hay que tirarla a la basura. Ya está absolutamente superada o debería. Así que, por favor, venga, vamos a darle caña. Para ello vamos a empezar haciendo una especie de repaso, ¿vale? Sobre cuál ha sido la evolución de la deuda pública en el caso de España, en el caso de Europa, porque es importante entender bien de qué se está hablando, qué es la prima de riesgo, cómo el Banco Central Europeo la puede manipular o puede modificar, y para eso os traigo aquí, como siempre, los dibujitos, los que creo que ayudan mucho a explicarlo. Fijaos, tenemos por un lado aquí al Estado español, ¿vale?, que se endeuda o emite un bono público, como lo queráis llamar. ¿Y qué significa eso? Bueno, que está recogiendo dinero por parte de un inversor financiero, que lo tenéis ahí también señalizado, ¿no? Entonces, esa persona da dinero, presta dinero al Estado español a través de la compra de un bono público. Esto es lo que se denomina deuda pública, ¿no? Entonces, hecho esa transacción, que la podéis hacer cualquiera de vosotros, por cierto, significa que el bono público queda en el lado del inversor financiero, tiene un papel que revela que dentro de un tiempo va a recibir ese dinero que ha dado en préstamo y que se le va a sumar unos intereses, ¿vale? Y por otro lado tenemos al Estado español que podrá utilizar ese dinero para lo que sea, ¿vale? Entonces esto lo entiende todo el mundo, es muy sencillito. Bien, ¿qué es lo que nos dice la teoría económica convencional? Que si el Estado, en este caso el español, empieza a endeudarse mucho, es decir, está pidiendo mucho dinero a los inversores financieros, estos les va a saltar la alarma y van a decir, ostras, que a lo mejor el Estado español no puede pagarme y devolverme todo el dinero que le dejé. Así que cada vez que yo le vuelvo a prestar una nueva cantidad de dinero, voy a pedirle un tipo de interés superior, ¿vale? Para compensar este riesgo, porque cada vez el riesgo de que no me pueda pagar es mayor, pues entonces yo le pido un tipo de interés superior para que así de alguna forma pueda compensar esto, ¿no? Esa es la teoría económica convencional. Y desde luego, si el Banco Central no hace absolutamente nada, esto funciona así, es decir, se está dejando que el Estado quede, pues, de alguna forma chantajeado por los inversores financieros, ¿vale? Y esto es básicamente lo que ocurrió
después de la crisis del año 2008, fijaos, tenéis aquí la evolución de la prima de riesgo española. La prima de riesgo se puede medir de formas muy diferentes, pero la forma convencional es comparar la evolución de tu tipo de interés en un bono público de unos 10 años con respecto al mismo bono del caso de la economía más potente, más sólida, en la que más confían, que suele ser la alemana, en el caso de la eurozona, ¿no? Entonces, fijaos que empezó a subir muchísimo, de unos valores cercanos al cero, hasta superar, no sé si fueron incluso los 600 y 700 puntos básicos, que fue una maldita locura. Y esto era algo que, como digo, el Banco Central Europeo no hacía nada, se ataba las manos a la espalda y entonces los inversores financieros chantajeaban al Estado español, y no solo al español, al italiano, al irlandés, al portugués, al griego sobre todo, ¿vale? Entonces, recordad aquella época para los que tenéis alguna memoria, porque sé que también hay gente muy joven que está viendo esto y le sonará a historia, pero bueno, muchos lo hemos vivido. ¿Qué ocurrió en ese punto tan elevado que fue en julio de 2012 para que empezara a bajar? Y fijaos que mantener una prima de riesgo, pues no cerca del 0%, pero sí bastante más bajo que lo que se había vivido, y ahí de una forma bastante estable, como podéis ver a lo largo del tiempo, con subidas y bajadas, pero nada preocupante. Pues esto, que el Banco Central Europeo creó dinero de la nada. Pues ya sabéis que el Banco Central Europeo, como todos los bancos centrales, crean dinero de la nada, y no es ponerte con una maquinita a imprimir dinero, sino simplemente teclearlo, porque el dinero es virtual, hoy día es electrónico. Entonces, creó mucho dinero para comprar los bonos públicos que estaban en posesión de esos inversores financieros en el sector privado, ¿vale? Entonces ahí lo veis en el dibujito, que lo que hace es, oye, dame tu bono público y te doy la cantidad de dinero que tú querías ganar, y encima te voy a dar más, para que así, porque te estoy comprando un bono con un precio nominal superior al que merecería la pena, o el que tenías cuando lo compraste. ¿Y esto qué ocurre? Que significa que te ha bajado el tipo de interés, ¿vale? Es una evolución inversa entre el precio nominal y el tipo de interés. No me quiero detener mucho en esto, pero todo el mundo lo puede entender. Está bajando el tipo de interés de los bonos porque está el Banco Central comprando a mansalva con una cantidad ilimitada. O sea, vosotros pensad que es lo que podría ocurrir en cualquier tienda, en cualquier negocio, si de pronto llegara alguien con dinero infinito, dinero ilimitado, y comprara todos los panes que hay en una panadería, por ejemplo, ¿no? Pues diría, oye, bájame el precio y te lo voy a comprar todo, ¿vale? Así funcionaría más. En realidad sería al revés, ¿no? Te lo voy a comprar un poco más caro, ya verás cómo me los vendes todos, y encima ese riesgo es mucho menor, el tipo de interés, ¿no? Entonces, ya os digo que no me quiero meter mucho en eso. La clave es que se entienda que esta compra masiva, que se conoce como expansión monetaria ultra expansiva, como quantitative easing o expansión cuantitativa, lo que hace es bajar el tipo de interés, y por lo tanto también bajar la prima de riesgo de los países que se comparan con la del tipo de interés de Alemania. Pues esto es lo que tuvimos aquí, ¿veis? A partir del año 2012 primero fueron unas declaraciones, luego compra masiva de bonos públicos, y luego ya en 2015 a tutiplén, ¿no? Una cantidad tremenda de dinero creado por la cara para comprar activos financieros a los inversores financieros. No era crear dinero para darle empleo a la gente, o una renta básica, o mejorar las pensiones, no, era dinero para comprar activos financieros que tenían en su inmensa mayoría fondos de inversión, ¿no? Entonces, eso lo que hace es bajar la prima de riesgo. Esto ocurrió en todos los países. Lo que ocurre es que simplemente os traigo la de España. Y bien, ¿qué es lo que ocurre? Que todos esos bonos públicos que está comprando el Banco Central Europeo a los inversores financieros acaban en manos del Banco Central Europeo. Entonces, fijaos lo absurdo que es esto, que en los estatutos del Banco Central Europeo se prohíbe que esta institución pueda comprar bonos públicos a los Estados miembros directamente, ¿no? Dice España, el Estado español, ¿no? Venga, quiero dinero, lo emito, en vez de que el Banco Central Europeo compre ese bono público creando dinero y se lo presta, ¿no? O con un tipo de interés simbólico o el que sea. Eso está prohibido, pero por la puerta de atrás no. La puerta de atrás, que significa que primero han comprado los bonos los inversores financieros y luego el Banco Central se lo compra a ellos, con lo cual están haciendo un negocio tremendo, pues por la cara. Por la cara, porque el Banco Central Europeo tiene creación ilimitada de dinero y se lo compra encima a un precio nominal superior para bajar el tipo de interés. O sea, es negocio redondo, es un rescate tremendo, y es una metralleta de dinero público entregado a gente con mucho dinero. Una renta básica para ricos, podríamos decir, ¿no? Pues bien, entonces queda acumulado ahí esa deuda pública en el Banco Central Europeo, pero eso empezó a ocurrir durante un montón de tiempo. Aquí podéis ver en este gráfico, para el caso de España, cuáles eran las compras netas del Banco Central Europeo. Fijaos que las barras rojas significa que el Banco Central Europeo está obteniendo
bonos públicos, ¿no? Y para el año 2019 ya eso se empezó a relajar, pero luego con la pandemia pues volvió a dispararse esto, ¿no? Con la idea de reactivar la economía, patatín patatán. Bueno, pues llegó un momento en el que el Banco Central Europeo tenía un montón de deuda pública por parte de todos los estados, no solo el de España, ¿no? Y con el aumento de los tipos de interés derivados de la inflación energética, a su vez derivado de los cuellos de botella de la pandemia y la guerra de Ucrania, pues fijaos qué es lo que ocurre, que empezó el Banco Central Europeo a desprenderse ya de los bonos públicos que tenía. Esto, por supuesto, generó mucha alarma, mucha preocupación. Oye, si ahora el Banco Central Europeo ya no ya no sigue comprando deuda pública, esto va a disparar otra vez de nuevo la prima de riesgo. Pero cuidado, porque la cosa no es tan sencilla, porque ha pasado muchos años el Banco Central Europeo comprando deuda pública. Fijaos que en la actualidad el Banco Central Europeo sigue desprendiéndose de deuda pública. A ver, esto lo podemos entender. Si tenemos aquí este dibujito, si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública a los inversores financieros, por lo tanto, deja de ganar bonos públicos, pero por otro lado, cuando los bonos públicos que tiene acumulados vencen, pues le tiene que romper el bono público y los estados miembros tienen que pagarle esa cantidad de dinero. Con lo cual, aquí lo que vemos es esto, ¿no? Que la cantidad de bonos públicos en posesión del Banco Central Europeo van cayendo, simplemente por lo que os estoy diciendo. Solo hay un país para el que se le ha comprado más deuda pública, que es el caso de Estonia, entre julio de 2022 y septiembre de 2024, pero para el resto de países, aquí podéis ver con sus diferentes programas de compra de activos, todos han disminuido, ¿eh? Fijaos que, claro, esto está en valores el porcentaje del Producto Interior Bruto, que a su vez también depende del tamaño, las economías a las que más le ha dejado de comprar y que se ha deshecho de estos bonos es Italia, Alemania, Portugal y luego los Países Bajos, ¿vale? Y luego España. Entonces ahí lo tenéis, ¿no? En ese orden. Entonces, ¿qué implica esto? Que el Banco Central Europeo, como aquí podéis ver, empezó a acumular muchísima deuda pública de los Estados miembros, aunque fuese por la puerta de atrás, ya sabéis que no tiene ningún tipo de sentido económico, pero sí ideológico y político, que es hacer dinero a las entidades financieras, los fondos de inversión. Pero fijaos que llega un momento en que empieza a caer, a bajar al menos la deuda pública dentro del balance del Banco Central Europeo. Pero claro, baja lentamente, esta es la clave, esto es lo que la gente no entiende. Muchas personas a finales de 2022 dijeron, ostras, si el Banco Central Europeo deja ya de comprar deuda pública a los países, la prima de riesgo se va a disparar. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque todavía tiene el Banco Central Europeo mucha deuda pública de los países. Se va desprendiendo de ella poco a poco. Entonces no tienen tanto margen de maniobra los agentes financieros para chantajear a los países. En buena medida porque no hay un mercado, hay líquido. Casi toda la deuda pública está concentrada en el Banco Central Europeo. Aquí lo podéis ver, un gráfico más actualizado para el caso de la deuda española, ¿vale? Fijaos lo poquito que ha caído la deuda española que tiene, la deuda pública española en manos del Banco Central Europeo. Eso es poquito, es poquísimo. Estaba en torno al 35% un poquito y ahora está en torno al un poquito más del 30%, ¿no? O sea que no es una locura para nada y es normal que la prima de riesgo siga controlada en todos estos países, porque ya os digo que el Banco Central Europeo sigue detrás, sigue interviniendo, aunque sea de forma inercial por todos estos años que ha estado comprando deuda pública, no por algo que esté haciendo ahora mismo, que es verdad que no está comprando deuda pública en el mercado secundario, ¿no? A los inversores financieros. Entonces, fijaos qué es lo que ha provocado esta experiencia del Banco Central Europeo, que hemos vivido aquí en nuestras propias carnes, y es desmontar el mito aquel de que la prima de riesgo depende del chantaje o de la confianza de los inversores financieros. Insisto, eso es teoría económica y se estudia en las facultades de economía y la gente lo seguirá repitiendo, pero es falso, como demostró la teoría monetaria moderna hace ya bastante tiempo, casi 30 años. En realidad la prima de riesgo es un indicador que controla a libre voluntad el Banco Central correspondiente, siempre que tenga soberanía monetaria, ¿verdad? No me quiero meter en eso, pero a lo mejor países como Argentina no puede hacer esto, porque tiene que pagar una deuda pública en dólares en vez de tener que pagarla en pesos, entonces no puede controlar pues la desconfianza de los inversores. Pero fijaos que para estados en los que se endeudan en su propia moneda, como los de la eurozona, tenéis lo siguiente. Este gráfico está muy guay porque se pone aquí en frente uno del otro la prima de riesgo, que sería el índice, el eje EI, ¿vale? El eje vertical, con la deuda pública en porcentaje del PIB, que sería el eje horizontal. Entonces, fijaos, los países de la eurozona, que son los que se encuentran en rojo, tienen una cantidad de posibilidades tremenda
en términos de deuda pública. Por ejemplo, Grecia tiene mucha deuda pública, Italia tiene mucha deuda pública, España, Bélgica, Francia tienen mucha deuda pública, pero luego por el otro lado tenemos que Alemania, que Finlandia, que los Países Bajos tienen muy poca deuda pública. Y sin embargo, todos tienen el mismo nivel de tipo de interés, más o menos, ¿vale? Porque al fin y al cabo el Banco Central Europeo es para todos ellos y está controlando la prima de riesgo para todos ellos. ¿Veis? ¿Veis que están ahí más o menos en unos niveles no muy separados? Luego tenemos, por ejemplo, otros países, los del G10, que vuelve a ocurrir un poquito igual porque depende de sus bancos centrales. O sea, países con una deuda pública tremenda como Japón tienen uno de los tipos de interés más bajos de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central controla la prima de riesgo de su propio país. Siempre los economistas convencionales dicen, no, es que los japoneses compran su deuda pública y entonces eso no tiene ningún tipo de sentido. A menos que lo penséis con detenimiento, os daréis cuenta de que no tiene nada de sentido, nada de lógica, porque los inversores financieros en Japón quieren hacer negocio, quieren hacer dinero, no, les da igual que sea su propio país, entonces vayan a tener más cuidado, no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, ahí está. Y luego fijaos, cosas tan variadas como que Rusia tiene pues muy poca deuda pública, pero tiene unos tipos de interés tremendos, lo mismo pasa con México, ¿vale? Lo mismo pasa con Brasil, en fin. Eso va a depender de su banco central y también de si tiene un grado importante de soberanía monetaria. Básicamente es eso. Entonces, que no nos vengan aquí con cuentos, como siempre, que ahora vuelve otra vez a sonar la cantinela de que la prima de riesgo se dispara porque el déficit público, la deuda pública es elevada. No es por eso, es por otros motivos. Puede ser que el Banco Central Europeo se esté lavando las manos y se haya echado hacia atrás, pero como eso es poquito, todavía no da pie a que los inversores financieros chantajeen a los países, ¿vale? Y en cualquier caso, el Banco Central Europeo, siempre que quiera, puede volver a controlar la prima de riesgo como le dé la gana. Por el mercado primario, por el mercado secundario. Insisto, el mercado primario, que directamente comprarle la deuda pública a los países miembros, lo tiene prohibido, pero lo hace por el mercado secundario, ¿no? O lo ha hecho. Entonces, fijaos aquí cuál es la evolución de la prima de riesgo reciente de países como Italia, Francia o España. La tónica habitual ha sido esta, Italia tiene una prima de riesgo superior por tener más deuda pública, por tener más problemas económicos para crecer, pero siempre dentro de una banda. Recordad que esto es, fijaos, son datos de 2021 a finales hasta la actualidad. Entonces estamos hablando de ya la deuda pública, perdón, la prima de riesgo controlada. Pero claro, sigue oscilando y sigue oscilando en función de si la economía va a crecer mucho o poco, de si hay cuestiones políticas. También tendrán en cuenta el nivel de deuda pública, pero como os digo, esto es porque se le ha dejado margen a los inversores financieros desde el Banco Central Europeo, que ha dejado de intervenir el mercado, ¿no? O decididamente comprando tanta deuda pública. Entonces, fijaos, la francesa, por primera vez, que es la que siempre ha estado por debajo de la deuda pública, de la prima de riesgo de la deuda pública española, ha llegado a equipararse, incluso en los últimos días la ha llegado a superar, ¿vale? Entonces ahí lo veis. Si nosotros hacemos zoom, nos damos cuenta que esto ha sido en junio de 2024. ¿Qué ha pasado en junio de 2024? No es que Francia de pronto tenga más déficit público ni más deuda pública, ¿vale? Porque eso no es así, eso es algo que va subiendo progresivamente, paulatinamente. Es simple y llanamente que fueron la conformación, no sé si las elecciones ya de Francia o la conformación del gobierno. El caso es que eso es lo que disparó la prima de riesgo en Francia y que solo en los últimos días la ha llegado a equiparar. Fijaos que no es la primera vez que los acontecimientos políticos explican la variabilidad de la prima de riesgo francesa, igual que cualquier otro país. Aquí tenéis un gráfico en el que podéis ver cómo, por supuesto, después de que Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, en el año 2012 dijera voy a actuar, ¿no? Pues eso bajó, pero luego fijaos que en las elecciones de 2017 volvieron a aumentar la prima de riesgo, ¿no? En una época, en un momento en el que el Banco Central Europeo está comprando un montón de deuda pública francesa, pero siempre deja margen de maniobra para que haya acontecimientos políticos que puedan poner nerviosos, por así decirlo, a los inversores, y entonces la prima de riesgo se dispara. Algo que podría controlar el Banco Central Europeo a libre voluntad. Otra cosa es que lo haga al detalle, con toda su potencia, ¿no? O tenemos que las elecciones del año 2022 ocurrió lo mismo. Ahí lo tenéis, ¿no? Del año 2022, de nuevo la prima de riesgo vuelve a aumentar. Y ahora con la de 2024, pues ya sabéis que ha vuelto a aumentar e incluso ha llegado a superar a la española. Esto se puede ver con esta prima de riesgo, que sería la española, la deuda pública española frente a la francesa. Entonces, fijaos, siempre ha estado por encima, muy por encima, en el año 2012, como bien sabéis, y ahora en el año 2024, a finales, en octubre, está por debajo. Es decir,
Y esto no es tanto porque a la economía española le vaya bien en términos de prima de riesgo, sino porque a Francia le va muy mal derivado de esos acontecimientos políticos que os he dicho, ¿no? Entonces, fijaos, hay gente que dice, no, esto se debe a que el déficit público de Francia es muy elevado, y algo de eso habrá, algo de eso utilizarán los inversores financieros para especular contra la deuda pública, para exigir mayores tipos de interés. Pero fijaos que fue ya en el año 2022 cuando el déficit público de Francia aumentó bastante. O sea, no fue en el año 2024, que es cuando ha ocurrido, lo hemos visto en el gráfico. Entonces, que no nos cuenten milongas. España sigue reduciendo su déficit público sobre el PIB, que les parece muy bien a esto a la Comisión Europea y a los inversores financieros, y a Francia no, pero no ha sido ahora, en junio de 2024, cuando han empeorado su déficit público, sino precisamente por las elecciones. No solo las elecciones, sino también, como os decía, esa conformación del gobierno que ha sido anómalo en la historia francesa, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con la deuda pública? Pues que sí, Francia, fijaos que en la línea amarilla, pues ahora mismo tiene mayor deuda pública que España. No ha sido así durante un montón de tiempo, pero tampoco os creáis que Francia tenía deuda pública muy baja. Desde el año 2000 hasta el año 2010 o por ahí, Francia tuvo una deuda pública por encima de la de España y tenía una prima de riesgo muy por debajo, ¿vale? Bueno, en aquella época, sobre todo en el año 2008, 2009, 2010, porque antes verá que tenía la prima de riesgo muy parecida, ¿no? O sea que esto no es lo que lo explica. Algo te ayudará a entender por qué los inversores piden más tipo de interés, e insisto, pero sobre todo son las cuestiones políticas, como hemos visto con el gráfico anterior, ¿no? Y luego hay gente que dice, bueno, es que la economía española está creciendo más, mucho más que la eurozona, mucho más que la francesa, y de nuevo eso tendrá que ver porque tiene más capacidad de pago y podrá pagar más deuda pública y reducir el déficit público, pero de nuevo insisto que aquí la clave, en todo caso, son las cuestiones políticas en el margen que le ha dejado, el margen estrecho que le ha dejado operar el Banco Central Europeo al mercado privado, porque ya os digo que de momento sigue teniendo mucha influencia. Y luego, cuidado con pensar que tener mayor deuda pública es malo o tener mayor déficit público es malo. Fijaos este gráfico tan chulo que compara la deuda pública de Francia con la de Alemania. Ya sabemos que la de Francia muy por encima, una evolución muy por encima desde el año 2008. Pero también Francia ha tenido mucha más inversión en parte gracias a este músculo del Estado, ¿eh? Oye, que en Francia no es que la deuda pública haya aumentado solo por esto, también porque Macron aplicó reducción de impuestos a los más ricos, ¿vale? Importante también tenerlo en cuenta, pero oye, que Francia, gracias a tener pues una mayor deuda pública y estar menos obsesionados con eso, han podido tener mucha más inversión que en el caso de Alemania, ¿no? Y ya para terminar, pues que sepáis que el nuevo gobierno de Francia ha anunciado, mejor dicho, unos recortes que, bueno, parece que van a ir orientados hacia aumentar los impuestos a las grandes empresas y grandes fortunas, pero no dejan de ser recortes, al fin y al cabo, orientados a reducir el déficit público porque les preocupa. Cuando en este programa hemos hablado 800.000 veces de que estas reglas fiscales son absurdas y anticientíficas, porque la clave no es reducir el déficit público, la clave es lograr que tu economía funcione bien. A veces funcionará bien con un déficit público muy elevado y a veces con uno muy bajo, ¿vale? Depende de otros factores, otras variables en las que no me voy a detener, pero aquí seguimos que no hemos aprendido nada, desgraciadamente, de todas las crisis anteriores y sobre todo la pandemia, cuando se disparó el déficit público y la deuda pública, porque hacía falta y no pasó nada en términos de sostenibilidad de la deuda, fue igualmente sostenible que antes, porque es algo que puede siempre hacerle frente el Banco Central Europeo. Entonces, lo dejo aquí simplemente recordando esa conclusión. La prima de riesgo francesa ahora está por encima de la española, no porque tenga más déficit público, no porque tenga más deuda pública, sino porque hay más inestabilidad política, porque al fin y al cabo la prima de riesgo es un indicador que controla a libre voluntad el Banco Central Europeo y en este caso está dando un poco de margen para que puedan influir los mercados financieros. Esto viene ocurriendo desde hace 2 años y en el caso de Francia, con esto de las elecciones, de que casi gana un partido de extrema derecha, de que no se sabe muy bien cómo va a continuar esta legislatura, pues es un caldo de cultivo perfecto para que los inversores financieros demanden más intereses por la deuda pública, pero no tiene que ver con la sostenibilidad de las cuentas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.